Muy buenas tardes, estimados estudiantes de una Florida University. Es, ah, Vamos a conversar en su asignatura Gestión Financiera y Planificación Financiera. Eh, vamos a conversar también sobre los análisis financieros, que es el tema correspondiente a su semana número 2. Eh, Vamos a tocar varios tópicos en el análisis financiero o el análisis de los estados financieros. O sea, vamos a conversar sobre el balance general, el estado de cambio, la posición financiera, que es lo mismo que el estado de resultado, y el estado de, de efectivo, o sea, de cambio, el estado del efectivo, lo que es lo mismo el cash flow. Dicho sea de paso, el análisis financiero no es más como especie de una fotografía de la organización o de la empresa, ¿no? Sea esta comercial, industrial, sea de servicio o una empresa sin fines de lucro. Es importante, estimados estudiantes, que ustedes sepan que el análisis financiero, una vez se tomen en cuenta las directrices de ese análisis, la gestión del administrador financiero va dirigido a la planificación de ese análisis y al estudio de ese análisis. Dentro de lo que es el contexto del estudio de ese análisis, se estarían tomando en cuenta razones aplicadas a los estados. Por eso existe una razón que se llama la razón de liquidez, la razón del efectivo, la razón del inventario, la razón de la prueba ácida, la razón de Dupont, etcétera, etcétera. No podemos pasar por alto la función del administrador financiero dentro del contexto de la administración de empresa o de la alta gerencia. De manera que un organigrama empresarial existe un consejo de administración, una alta gerencia que es compuesta por un presidente, un vicepresidente, un gerente general. Y regularmente el gerente general está frente a las operaciones de la organización y es el individuo que toma decisión de forma descendente. O sea, toma decisión y esa decisión la informa a los gerentes de línea, que son los gerentes que están por debajo de la gerencia general. Los gerentes de línea, a su vez, envían esa información descendentemente a los subgerentes, a los supervisores, a los jefes de departamento, etcétera, etcétera. Ahora, reitero, es importante tocar el administrador financiero o cuál es la función que desarrolla el administrador financiero dentro del contexto de la organización o dentro del contexto operativo de la organización. Los administradores financieros deben estar totalmente familiarizados con el lenguaje de la contabilidad general, o sea, con lo que es el activo, el pasivo y el capital. ¿Para qué? Con el objetivo de poder tener control en la administración de los fondos. Ahora, el gerente financiero es el responsable de asignar funciones a los diferentes gerentes de línea y obviamente en combinación con la gerencia general es el individuo que toma decisión referente a todo el estamento financiero de la empresa. De manera que la empresa se divide en dos tipos de decisión económica y decisión financiera. La decisión financiera es aquella decisión que es del corto plazo, o sea, es la decisión cash flow. Dice right now, inmediatamente, es el corto plazo, todas las decisiones financieras, porque envuelven decisiones de índole financiera, y lo financiero es right now, como dicen los americanos, o sea, cash flow. Ahora, lo económico es a mediano y a largo plazo. Es importante determinar también cuál es la política contable apropiada para la organización dentro del contexto de los objetivos o de las estrategias de la empresa como de la empresa per se, ¿no? El administrador financiero también es el responsable de acudir a los diferentes mercados, o sea, al Dow Jones. Es el individuo
que busca los financiamientos para la organización. Busca también los préstamos, negociar los intereses, que cuán bajos sean los intereses para obtener mayor rentabilidad. Es el individuo que se ocupa de dirigir las finanzas de la empresa desde un consejo de administración hasta una compra y venta de acciones, acciones preferentes, acciones comunes, o sea, y todo tipo de inversión que la organización va a hacer. De manera que este funcionario planifica todo lo que es las inversiones referente a la organización, sea estas inversiones en propiedad, planta y equipo, o sea, en infraestructura, en maquinarias, en los procesos de producción, todos los préstamos y financiamiento bancario, todas las negociaciones que se hagan con los instrumentos financieros, o sea, todos los contratos a futuro, todo el índice industrial, el Dow Jones, el Nasdaq, o sea, las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, en fin, los bonos soberanos, toda la negociación financiera que se haga dentro de la organización, el gerente financiero, o que lo mismo, el planificador financiero, es la persona responsable de la toma de decisión. También es importante que podamos considerar dentro de la misma tesitura la asignación de fondos para los activos fijos y los activos circulantes, y la administración del crédito, el control de los inventarios, o sea, el desembolso de fondos, de manera que ningún administrador financiero puede tomar decisiones sobre los desembolsos de fondos si estos fondos, entiéndase bien, y quiero que le pongan mucha atención a esto, si estos fondos no están apalancados. Ahora, hay dos maneras de que los fondos tienen que estar apalancados. Pueden estar apalancados financieramente y pueden estar apalancados operativamente. Cuando hablamos de un apalancamiento financiero dentro de los análisis financieros, nos referimos a el capital social, que es el capital aportado por los accionistas. O sea, ese capital aportado por los accionistas es lo que se denomina el capital propio. Ese capital no está apalancado hasta que no es acompañado por algún financiamiento bancario o algún préstamo bancario. De manera que en la medida que nosotros acompañamos el capital social de la organización con un financiamiento bancario, número uno, el financiamiento no es otorgado a la organización si la organización no está apalancada financieramente. ¿Y qué significa esto? Esto significa que la empresa está en capacidad de hacer frente al pago de los intereses. Si una empresa está en capacidad de hacer frente al pago de los intereses o hacer frente a los gastos variables, la organización está apalancada financieramente. Ahora, si una organización está en capacidad de hacer frente a los diferentes flujos de cuentas por pagar, o sea, todos los análisis financieros que se le aplican a los estados financieros, todo lo que es cuenta por pagar, la cuenta de pasivo, la cuenta por cobrar es una cuenta de activo, pero las cuentas de pasivo establecen el equilibrio entre la rentabilidad y los componentes de activo, de manera que la venta de acciones y bonos, la elaboración de presupuestos de capital y los planes de dividendos, la empresa tiene que maximizar obviamente el valor de mercado en la medida que las acciones de la organización adquieren financiamiento externo. En esa medida las acciones de la organización adquieren valor y el valor se maximiza. Y en la medida que ese valor se maximiza, las acciones de la organización se apalancan. De manera que, aunque un socio aporte capital en naturaleza o capital propio, si esas acciones se maximizan en el mercado, esas acciones entonces están apalancadas. De manera que eso es a lo que se refiere el apalancamiento operativo. Y el apalancamiento financiero es a que la empresa está en capacidad de hacer frente al pago de su deuda, al pago de sus intereses o al pago de aquellos financiamientos, llámese capital e intereses, que la empresa
ha tomado en calidad de acreedora, en calidad de deudora. El acreedor puede otorgar los fondos a esta organización X, vamos a llamar, en la medida que la organización esté apalancada financieramente. No necesariamente operativamente, pero si la organización está apalancada operativa y financieramente, entonces es una organización saludable, ¿no? Podemos seguir viendo las metas de la cual dispone la administración financiera. No obstante, quiero agregar que el analista de los estados financieros es el director financiero. Hay organizaciones que por su tamaño tienen lo que se llama el CFO. El CFO no es más que el Chief Finance Operator. O sea, el Chief Finance Operator. El Chief Finance Operator o el CFA o el Chief Finance Officer. Hay muchas organizaciones que le llaman también. No es más que el director general de finanzas. Y debajo de ese organigrama está entonces el gerente de finanzas, el gerente de contabilidad, el jefe de tesorería, etcétera, etcétera. Todo este organigrama o todo este complejo organizacional dentro de la empresa obedece a el tamaño de la empresa y al número de empleados o subordinados que tiene la organización. Y también tiene una relación directamente proporcional con el capital social suscrito y pagado. Ahora, es importante, que es donde quiero hacer el punto de inflexión, que los directores de finanzas de las organizaciones, dependiendo el tamaño de la organización y dependiendo el tipo de organización, porque no todas las organizaciones son iguales y no todas operan de la misma forma o de la misma manera. O sea, hay organizaciones, como dije al empezar este webinar, hay organizaciones que son industriales, comerciales, hay organizaciones de servicio, organizaciones comerciales de compra y venta, organizaciones de permuta, organizaciones del mercado financiero, de venta de acciones sin fines de lucros. Dentro del contexto gubernamental también la empresa se maneja de una forma diferente a la empresa privada. Pero en este caso lo que nos interesa es el análisis de los estados financieros. De forma subyacente, los análisis financieros, después que se emiten por parte de un departamento de contabilidad, que es el departamento que suministra los datos o la información para esta redacción de este análisis, ya que ellos clasifican, resumen y hacen especie de un resumen de todo lo que es el año fiscal, o lo que se llama también el año contable. O sea, hay muchas organizaciones que llaman el año financiero, el año económico, en fin. Pueden ser también estos años económicos, financieros o fiscales, están divididos en 4 trimestres. O sea, primer trimestre de enero a marzo, segundo trimestre de marzo a junio, y así sucesivamente hasta el cuarto trimestre, que cierra el año financiero o el año económico. Ahora, inmediatamente esta fotografía se presenta en el escritorio del director financiero. El director financiero, antes de entregar esta fotografía al gerente general de la organización o a la alta gerencia, llámese presidente, vicepresidente, consejo de administración, en fin, donde el director financiero o el director de finanzas va a exponer el análisis del estado. Antes de presentar este análisis, él hace lo que se llama análisis de las razones. ¿Y qué va a determinar este ejecutivo con el análisis de las razones? Va a determinar, o sea, si la organización está en punto de equilibrio o si la organización está trabajando en base a los resultados de la industria. Y cuando yo me refiero a los resultados de la industria, o sea, ¿qué quiero decir? O sea, que si su organización es industrial, su organización, por ejemplo, produce cola, refrescos de cola, supongamos Coca-Cola, para poner un ejemplo más directo,
si el director financiero de Coca-Cola tiene en su escritorio los análisis financieros, antes de presentarlo a la gerencia, él tiene que aplicar razones a esos análisis financieros para determinar si estas razones están acorde con la industria. Reitero, esto significa que Coca-Cola tiene que ir con la industria de Pepsi-Cola, o tiene que ir con la industria de Dr. Pepper, o tiene que ir con todas las industrias de cola en cuanto al rendimiento del mercado. O sea, puede ser que Coca-Cola esté por encima o por debajo, pero siempre hay un margen. Supongamos que el margen en la industria sea 9.0 a nivel global de todas las industrias de cola. O sea, cuando las industrias de cola están en 9.0, significa que están por encima del punto de equilibrio. Y si están por encima del punto de equilibrio, hay lo que se llama una rentabilidad. Es importante que ustedes tomen en cuenta esto. Si está por debajo de 9.0, un ejemplo que no es más que un factor que se toma en cuenta para la industria de las colas, o para la industria en sentido general, pero en específico el ejemplo que estamos poniendo para que sea entendible, ¿no? Si esta industria, Coca-Cola en este caso, mediante el análisis de las razones, todas las razones, por ejemplo, la razón del efectivo, la razón de la prueba ácida, la razón de la liquidez, que lo vamos a ver más adelante, pero estoy haciendo esta pequeña introducción para que ustedes sepan que las industrias tienen un factor y un margen de rentabilidad. Ahora, en la actualidad, si tomamos en cuenta el margen de rentabilidad de una organización más la sostenibilidad de esa organización, en sentido que esa organización sea rentable y que sea socialmente participativa dentro de la comunidad, y también que esta organización sea cuidadosa con el medio ambiente. O sea, es lo que se llama la triple acción de resultado o el triple acción de contenido. O sea, muchas organizaciones tienen diferentes nombres para esta responsabilidad social corporativa, como en realidad es. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ser rentable y socialmente o sea, participativa en el entorno o el medio o la comunidad donde se desarrolla esta organización, y tiene que cuidar el medio ambiente, lo que se llama el RSC, o sea, la responsabilidad social corporativa. Eso es en estos tiempos actuales que existe la sostenibilidad empresarial. Y la sostenibilidad empresarial tiene que ver en la actualidad con los análisis de los estados financieros. ¿Por qué? Porque supongamos que si vamos a analizar el balance general, y el balance general está compuesto por el activo y el pasivo más el capital, el activo son todos los bienes que tiene la organización y de los cuales dispone y puede convertir fácilmente en efectivo. Los activos son las deudas, los pasivos son las deudas que tiene la organización, el cual tiene que registrar en un libro contable, o sea, ya sea en el diario y en el mayor, tiene que registrar esas cuentas por pagar. Y el capital es el aporte en efectivo hecho por los socios o los accionistas de la organización. Hay diferentes tipos de acciones. Los socios pueden invertir en acciones comunes, que son las acciones que van a formar parte del capital social de la empresa. Acciones preferentes, que son acciones que pagan un dividendo, pero que no tiene el accionista voz y voto, y no necesariamente tiene que participar en un consejo general ordinario o en un consejo general extraordinario. O sea, me refiero al consejo de administración, que una vez al año tiene que reunirse para dar un dictamen sobre el análisis de los estados financieros y sobre la rentabilidad de la organización en un año fiscal. Ahora, si ustedes, por ejemplo, observan que el balance general de la organización está dividido entre activo, pasivo y capital, no es menos cierto que el estado de resultado se refiere al estado de P y G, o sea, lo que llaman en contabilidad P y G, o sea, ganancias y pérdidas. El estado de resultado no es más que el estado de ganancia y pérdida de la organización. Y ese estado de ganancia y pérdida, ¿qué refleja? Refleja
la pérdida en un periodo fiscal o la ganancia. Si hay ganancia, entonces la organización está llamada a distribuir dividendos. ¿A quiénes? A los accionistas. O sea, los accionistas van a ganar dividendos si esta organización, valga la redundancia, ha obtenido ganancia. No obstante, entonces hay un estado de flujo de efectivo. Y ese estado de flujo de efectivo, dependiendo de la organización de qué se trate, también usan otro nombre en muchas organizaciones. Hay organizaciones que usan el nombre de utilidades retenidas. Y las utilidades retenidas no es más que la retención del impuesto sobre la renta antes de las ganancias netas. De manera que si tenemos en una organización ganancias, estas ganancias son brutas, porque todavía no se ha descontado el impuesto sobre la renta. Una vez se descuente el impuesto sobre la renta y otros, por ejemplo, intereses por pagar a una organización bancaria o intereses por pagar a cualquier préstamo bilateral o multilateral que se ha hecho, que la organización ha hecho, o cualquier documento negociable en ese sentido, inmediatamente se haga ese descuento del monto bruto, entonces el excedente o lo que queda es el monto neto. Y ese monto neto, si hay una ganancia de ese monto neto, entonces que se distribuyen los dividendos, o sea, se distribuyen utilidades a los accionistas de la organización. Segundito. Es importante, estimados estudiantes, que ustedes consideren, o sea, como les decía, de manera que el estado de flujo de efectivo no es más que el estado, como lo llaman en muchas organizaciones, específicamente bancarias, el estado operativo. El estado operativo, por eso en muchas organizaciones hay un máximo CEO, que es el COO, o sea, lo que es el Chief Office Operator. El Chief Office Operator es el individuo que no tiene que ver con la contabilidad ni la finanza, pero sí tiene que ver con la gestión organizacional dentro del contexto mismo de la planificación y de estar a la cabeza en cuanto al movimiento del día a día de la empresa, o sea, el diario vivir, lo que llaman popularmente el diario vivir, o lo que es la parte operativa de la organización, ¿no? De manera que si tomamos en cuenta la parte operativa de la organización, esta parte operativa debe dividirse en metas, y estas metas tienen que ser planificadas financieramente. Tomen en cuenta que una organización, y esto es lo que se refleja en la fotografía para que ustedes entiendan que de la organización, que no es más que el análisis financiero, o sea, una meta de la organización es lograr dentro del contexto de largo plazo un avance económico, dentro del contexto del mediano y largo plazo un crecimiento económico. Ahora, ¿qué logra el planificador financiero en el corto plazo? Un crecimiento financiero, una estabilidad financiera, un apalancamiento financiero, de manera que este apalancamiento no se convierta en lo que se llama un casco de botella, o sea, que el casco de botella, como ustedes podrán observar, es bien estrecho al principio y bien ancho abajo. O sea, este tipo de dicho también procede para la administración de procesos, cuando la organización está en un proceso de producción y por una u otra razón una máquina se detiene, o sea, se forma lo que se llama un cuello de botella. Lo mismo pasa en la finanza. Cuando la empresa está despalancada, o sea, no tiene ningún apalancamiento financiero para poder hacer frente al mundo exterior o al entorno crediticio que les rodea, entonces la organización está en un cuello de botella. Es importante que se tome en cuenta también los diferentes niveles de riesgo que tiene una organización. Y estos niveles de riesgo van acorde
muchas veces con el crecimiento del país, o sea, en qué fase está la macroeconomía del país en equilibrio, en sentido que esté en equilibrio la balanza de pago, que esté en equilibrio los diferentes niveles de cambio en cuanto a la moneda, o sea, que un cambio en la utilidad no vaya a representar un riesgo para la organización, o sea, de manera que la empresa es importante que tome en cuenta el valor de las acciones también para ver si la empresa está fuera de lo que es el apalancamiento financiero. Es importante que nosotros podamos observar dentro de lo que es el análisis financiero y la planeación, la administración del capital como tal. La administración del capital de trabajo, la estructura de ese capital, o sea, cuáles son las estructuras que componen el capital, el costo del capital. El costo es muy importante. O sea, usted no puede tomar decisión, y mucho menos financiera, en una organización sin un análisis de costo y sin una razón de costo. De manera que el presupuesto, los presupuestos son importantes, los diferentes presupuestos de capital. O sea, si ustedes han leído ya sobre esto, o muchos que han dado otro tipo de finanzas, saben que hay un tipo de presupuesto que es el presupuesto maestro, pero tenemos subyacentemente el presupuesto financiero y el presupuesto operativo. Y cada uno de los diferentes presupuestos, financieramente hablando, está formado por diferentes presupuestos. Supongamos un ejemplo, el departamento de producción, o sea, o el departamento de proceso. Este departamento está compuesto por el presupuesto de los gastos directos de producción, de los gastos indirectos de producción, de la mano de obra, de la compra, el presupuesto para la compra de insumos o de materia prima, etcétera, etcétera. Dentro del contexto de los análisis financieros y la planeación tenemos el análisis de las razones financieras, que ya hemos visto, ¿no? Hemos mencionado las técnicas de elaboración de presupuesto, o sea, la preparación de los estados financieros, que todo obedece a una logística o a un proceso donde se incluyen los departamentos de contabilidad, departamento de nómina, departamento de cuenta por cobrar, de cuenta por pagar, departamento de registro, departamento de, o sea, que llevan el libro diario, el mayor, el balance general, o sea, lo que hacen las conciliaciones bancarias, y todo este análisis y resumen se plasma en esta foto del cual le hablé, que se llama análisis financiero, y se envía al departamento de contabilidad para su debida revisión y aprobación. Luego este resumen se envía al departamento financiero, que es el individuo, reitero, que dentro del contexto de su planificación y estrategia va a tomar el análisis de las razones para determinar la rentabilidad de la organización antes de presentarlo a la alta gerencia. Ahora, es importante lo del apalancamiento financiero, es muy importante, y también todos los procesos no dejan de ser importantes. Ya vemos lo fundamental que es el análisis de resultados, que este análisis de resultados, reitero, comprende el análisis de P&G, o sea, todo la ganancia o la pérdida que pudiera tener la organización en un periodo fiscal o un periodo de tiempo determinado. Obviamente existen ciertas limitaciones, o como decimos los economistas, ciertos sesgos en lo que es en lo que se refiere o en lo que concierne a los estados de resultados. ¿Y cuáles son esas lagunas o sesgos o esas limitantes que tenemos en los estados de resultados? O sea, muchas veces los estados de resultados declaran los ingresos, como de hecho así es, y los gastos, principalmente a transacciones, pero por lo tanto podrían no reconocerse ciertos hechos económicos importantes que ocurren dentro del contexto de futuro, supongamos. Yo entiendo que la organización debe proyectar dentro de los estados financieros tanto lo económico como lo financiero,
Hay muchas organizaciones que presentan un análisis económico por separado y un análisis financiero por separado. Ya eso va a estar a discreción o bajo la reserva de los ejecutivos de la organización o de lo que acuerden las partes interesadas de la organización. O sea, llámese ejecutivos, directivos, accionistas, etc. Es importante también que podamos señalar los dividendos o las utilidades que obtiene la organización. Es importante estos dividendos, como dije hace un momento, se convierten en utilidades ya cuando tenemos el resultado neto. Y es importante que dentro del contexto de los dividendos se tomen en cuenta el ingreso residual. Recuerden que el ingreso residual, o sea, es producto del ingreso marginal y más los ingresos que tenemos en la organización por otro tipo de transacciones. Ahora, si sumamos los ingresos residuales y esos ingresos residuales corresponden a los inversionistas o a los accionistas comunes, estos se pagarían en forma de dividendo o se reinvertirían. En el caso que la organización celebre una asamblea general ordinaria y se decida, el consejo de administración decida que esa utilidad o dividendo que han obtenido los accionistas deben redistribuirse, o sea, reinvertirse, entonces esto se convierte en un ingreso residual, porque es el ingreso que va a estar representado por cada una de las acciones comunes de la organización. De manera que, ¿por qué se hace esto? Con el objetivo de buscar en un corto o en un largo o mediano plazo, de buscar un mayor crecimiento o un mayor valor de las acciones de la organización. Tenemos las acciones de la organización. De hecho, como dije antes, se consideran acciones comunes. ¿Por qué se consideran acciones comunes? Porque son las acciones que forman el capital social de la empresa. Depende, o sea, lo que la empresa, el nombre que la empresa utilice. Hay empresas que este mismo capital social se llama capital de trabajo. O sea, eso va a depender, ese es el capital, aquel capital llamado capital propio. El capital propio es el capital de trabajo, el capital aportado por los accionistas de la empresa, y ese capital está representado en acciones que son emitidas por la organización. Toda organización, dependiendo la categoría de la organización y el tamaño, está dividida en empresas, o sea, en mega empresas, en empresas globales, empresas EMN. Las empresas EMN son las empresas internacionales, en empresas nacionales, en empresas locales, en empresas regionales, etcétera, etcétera. Y cada una de tu organización va a tener un capital propio. Ese capital propio es el capital social o el capital de trabajo. Ahora, ¿qué buscan los accionistas con este capital propio? Que sus acciones creen utilidades. O sea, ningún accionista va a aportar una inversión o un capital a acciones que no produzcan utilidades. Por eso, los accionistas son lo que nombran. Es importante que se tome en cuenta esto. Los accionistas o el consejo de administración es el que nombra el gerente financiero de la organización y el gerente general de la organización. O sea, los gerentes operativos y el gerente financiero. En el caso que sea un CFO, o sea, un Chief Finance Officer, es nombrado por el consejo de administración de la empresa. Igual para un gerente general o para un gerente, un planificador financiero. ¿Por qué? Porque estas tienen que ser personas hábiles, capaces, personas con competencia, o sea, que sean personas más allá de la media en cuanto a tener una visión de la organización y a tomar decisiones diáfanas, decisiones
concretas, decisiones exactas, ¿no? Y de manera que este individuo es el responsable de buscar lo que se llama el precio-utilidad de la acción y crear las expectativas de futuro de la organización. Es importante que tomemos en cuenta el balance general. El balance general, como dije antes, está compuesto por el pasivo y el capital y el activo. El capital no es más que el patrimonio de la organización. Y si nosotros rebajamos el activo del pasivo, o sea, me da como resultado capital. O sea, no es más que activo menos pasivo es igual a capital. O sea, esto es entendible. Y el flujo de efectivo, o sea, ya lo repasamos y el balance, o sea, el estado de cambio en la posición financiera, que no es más que el estado de resultado. Ahora, es importante dentro del análisis de los estados financieros que tomemos en cuenta, muy en cuenta, la depreciación. La depreciación se refiere a el registro de un activo corriente. Es importante que se tome en cuenta esto. La depreciación no es más que el registro de un activo corriente, En la medida que este activo corriente se va calculando esa depreciación y esa depreciación se va amortizando mes por mes, esta depreciación se registra en libro contable con una vida útil de 5 años. Durante esa vida útil de 5 años, o sea, todos los meses se va registrando la depreciación y la amortización de esa depreciación. ¿Qué pasa? Que cuando ese activo ya cumplió 5 años, ese activo entonces se saca y se convierte en lo que es un activo muerto para la organización, pero al mismo tiempo, si este activo logra venderse, entonces eso es una ganancia para la empresa. O sea, hay que registrarlo como una entrada de ganancia para la organización. De manera que la depreciación representa un intento por asignar constantemente el costo inicial de un activo, en otras palabras, a lo largo de la vida útil. Y en esencia, se trata, ¿no? No vamos a crear un pronasmo aquí, o sea, un plural majestático, como dicen, o sea, en esencia de lo que se trata es comparar los gastos anuales derivados de la propiedad, la planta y el equipo de ese activo útil que estamos registrando, y no es más que este activo útil a final de su vida útil va a generar un ingreso que se va a convertir en ganancia para la organización. Ahora, hay diferentes cargos por depreciación que no son más que los cargos de amortización y son los asientos que se hacen contablemente, y que estos asientos, o sea, no tienen que ver directamente con el movimiento de fondo en sentido físico. No es que sea un costo hundido. Vamos a aclarar esa parte, porque los costos hundidos son aquellos costos que la empresa inicia un proyecto y ese costo no se registra porque la empresa paró el proyecto. Este no es el caso. El caso es que se hizo la inversión en comprar un automóvil. Ese automóvil se registra en libro contable con una vida útil de 5 años. Al cabo de esos 5 años hay que registrar una depreciación y una amortización de esa depreciación. De manera que si restauramos la deducción correspondiente a esa depreciación, nos va a representar, como dije antes, no representa una salida física o de cash flow o de efectivo. O sea, análisis de razones. Hay varias razones, muchas razones. O sea, por ejemplo, ustedes, sin lo adelante, van a hacer, por ejemplo, un MBA, un Master, Business Administration, o van a hacer un doctorado en finanza, o un MBA en finanza, o un MBA en administración de empresas, y van a dar la asignatura que se llama finanza corporativa.
ahí podrán ver y se acordarán de mí la infinidad de razones financieras que hay para aplicar a los análisis de los estados financieros. Pero en este punto, es más importante para ustedes los análisis que voy a mencionar. Por ejemplo, el análisis de la razón de rentabilidad. El análisis de la razón de rentabilidad es un análisis que indefectiblemente el gerente financiero tiene que llevarlo a cabo, porque este análisis mide la capacidad de la organización y en la medida que ese análisis va a representar, o sea, el rendimiento que va a generar la organización en un periodo fiscal. De manera que este análisis se enfoca en las ventas, en los ingresos y en el capital contable de la empresa. Y genera una fórmula que dice que no es más que margen de utilidad es igual a utilidad neta dividida entre venta. Ahora, las razones de utilización de los activos es otra razón muy importante que ustedes la van a tener que aplicar en sus decisiones operativas o aquellas decisiones día a día, como le dije antes. Y este análisis de la utilización de los activos es el análisis que indica la velocidad mediante la cual la organización analiza sus cuentas por cobrar, sus inventarios y sus activos dentro del contexto de largo plazo. O sea, cuando nos referimos a largo plazo, estamos señalando, o sea, prácticamente de 5 años, o sea, máximo 5 años, de 3 años en adelante, 3, 4, 5 años en adelante. O sea, hasta 5 años en muchas organizaciones consideran el largo plazo, otras la consideran de 3 a 5 años, otras hasta 5 años, otras de 5 años adelante. El corto plazo de un mes hasta los 12 meses, o sea, un año, y dentro del mediano plazo, 2 años, 4 años más o menos. Entre 2 años y 4 años, 2 años, 3 años, ¿no? Es importante que las razones de utilidad genera la fórmula de que el rendimiento de activo no es más o es igual a la utilidad neta dividido entre los activos totales. Si seguimos con las razones, vemos las razones de liquidez, que las razones de liquidez miden, como su nombre lo indica, la liquidez de la empresa o de la organización. Y tiene que ver con el pago o el cumplimiento del pago de las obligaciones o de las responsabilidades dentro del corto plazo. A medida que vencen las responsabilidades en el marco del corto plazo, o sea, las organizaciones utilizan la razón de liquidez para analizar o verificar las deudas activas o las deudas que indican, o sea, las deudas pasivas, las deudas del pasivo o aquellas deudas que indican la posición general de endeudamiento dentro de la empresa y que a la luz de la base de los activos tiene que ver con la capacidad de generar utilidades para poder hacer frente a los compromisos contraídos con la organización dentro del contexto financiero, que no es más que el contexto del corto plazo. Ahora, hay obligaciones contraídas por las organizaciones. Que estas se enmarcan dentro del contexto de largo plazo y son aquellas responsabilidades, o sea, de índole económico, y regularmente son decisiones a nivel gerencial. O sea, estas decisiones muy pocas veces el financiero tiene que tomarlas. O sea, eso se le deja a la gerencia general estas decisiones e informa a finanzas sobre la decisión económica que se tomó. Pero las decisiones financieras sí es finanzas que tiene que tomarla, el director de finanzas.
Otro análisis de las razones que vamos a usar, muy importante, es el análisis de Dupont. No sé si ustedes han oído hablar del análisis de Dupont, cuyo nombre obedece al creador de ese análisis, o sea, apellido Dupont. Y el primero de este análisis, o sea, este es un conjunto de análisis que tiene que ver con el margen de utilidad y la rotación de los activos, o sea, lo que llaman el ROA. Muchos tipos de nombre para la rotación del inventario y la rotación de los activos, escúcheme, y el margen de utilidad. Hay organizaciones que lo llaman el ROA, le llaman el VAN, o sea, el valor agregado neto, o también le llaman el TIL, o sea, la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno no es más que el retorno de la inversión que se hizo, o sea, ver en qué tiempo va a retornar el flujo que va a generar esa inversión, o sea, el flujo de utilidades o el flujo de rentabilidad. Y el valor agregado neto, o sea, en muchos de los casos, muchas organizaciones lo usan bastante el BAN y usan más el BAN que el TIR, pero también el ROA es usado por muchos tipos de organización, que es igual al margen de utilidad por la rotación de los activos, reitero, dividido entre venta, o sea, dividido entre venta, que es igual al total de activos. Ahora, si el rendimiento de la organización, el segundo paso que forma este rendimiento sobre los diferentes activos de la empresa, porque la empresa está constituida por un monto determinado de activos, o sea, un universo de activos. Está, por ejemplo, los bienes muebles dentro de la empresa, que se refiere a escritorio, aire acondicionado, computadoras, etcétera. Están los bienes inmuebles, que la propiedad, la planta y el equipo, o sea, es la infraestructura. O sea, nosotros los economistas tomamos en cuenta también la tierra. O sea, en términos de costo de oportunidad y en términos de costo hundido, o sea, el costo de oportunidad no se registra contablemente. Eso es importante aclarar eso. A pesar de que los economistas, o sea, toman en cuenta el costo de oportunidad, pero contablemente no hay registro del costo de oportunidad. Lo que esto significa es que me refiero a lo que hace un momentito le estuve explicando, que las decisiones económicas provienen desde la gerencia general, o sea, la gerencia es que la toma, y en las decisiones financieras el planificador financiero. Ahora, dentro de los planes de la organización y dentro de las toma de decisión, dentro de la toma de decisión que toma, valga la redundancia, el administrador financiero, estas decisiones, o sea, antes de él tomarla, la plasma, o sea, las planifica, la hace pronóstico, porque un pronóstico es una decisión, no es una decisión, es una eventual decisión de futuro, pero se plasma en un formato para irle dando seguimiento, y estos son parte de los objetivos financieros de la empresa. Entonces, los pronósticos financieros permiten al administrador financiero que se anticipe a los hechos. Como dije anteriormente, este es un individuo que debe tener visión e anticiparse a los hechos, de manera que tiene que llevar la organización a feliz término para que esta organización pueda crecer económicamente y lograr el éxito. Este director financiero debe anticiparse a los hechos antes de que estos ocurran, en particular a la necesidad de tener bien planificada la empresa para que ésta pueda obtener los fondos que necesita para su proyección futura y para su crecimiento. De manera que este es el individuo que planifica todos los ingresos que entran a la organización. Es el individuo que da un visto bueno a todos los presupuestos. Y se supone que sin ingreso no hay presupuesto. Sin venta no hay ingreso. Sin venta no hay ingreso. Y sin ingreso no hay presupuesto. Entonces el administrador financiero
debe planificar todos los ingresos de la empresa en la medida que estos van entrando, el cash flow, debe planificar todos los presupuestos de la empresa y debe planificar toda la venta de la empresa, aunque las ventas es parte de un departamento de venta que es quien toma la decisión sobre la proyección de venta, pero aparte de que el departamento de venta toma la decisión sobre la proyección de venta, no es menos cierto que el gerente financiero es el individuo que planifica el crecimiento futuro de esas ventas y que estas ventas van a estar expresadas en términos de cash flow o en términos de efectivo, ya sea las cuentas por cobrar, o sea el activo líquido, que es el activo que se convierte fácilmente en efectivo, o sea los inventarios, lo que tengo en el stock, y que dicho sea de paso que estos inventarios deben ir acompañados con una planificación de los mismos, y no solamente una planificación de los insumos o de la materia prima, sino una planificación de la demanda, o sea, un análisis de la demanda para determinar en qué medida los inventarios deben aumentarse y en qué medida deben, deben aguantarse los inventarios, o sea, no producir más, retener la producción. Si nosotros observamos, quiero llevarlos a ustedes a este tema, el tema también sobre lo que es el análisis financiero dentro del contexto de las ventas, dentro del contexto de la producción, todo lo que es la gestión de cobro, de crédito, todo lo que es la estructura organizacional de la empresa en el sentido de la compra, en el sentido de los presupuestos, en el sentido de todo el proceso de producción, etcétera, etcétera. Todo el ambiente interno de la organización como externo está regido por la foto que le dije al principio del webinar, o sea, por la foto, y no es más que los estados financieros. Las organizaciones, por ejemplo, le voy a traer un ejemplo en este contexto. Walmart, la organización Walmart de los hermanos Walton, esta organización ahora está representada por Buffett, que es el máximo CEO, el Chief Executive Officer de Walmart. En los años, si mal no recuerdo, en los años 2000, 2001, 2002, también los 2013, 2003, esta organización, o sea, tuvo problemas con la presentación de sus estados financieros, e inclusive muchos gerentes financieros fueron retirados de sus cargos, de sus funciones, porque la organización bajó el valor nominal de sus acciones. La organización, o sea, las acciones comunes de la empresa bajaron, y al caer las acciones comunes de la empresa, o sea, los gerentes financieros, planificadores financieros y directores financieros perdieron sus puestos, sus funciones, porque no explicaron al consejo de administración, o sea, no se adelantaron a los acontecimientos de por qué estas acciones en esos años iban a perder su valor nominal. O sea, eso es para que ustedes vean lo que le dije hace un momento sobre que el individuo que va a dirigir esta responsabilidad dentro de la empresa es nombrado por el consejo de administración de la empresa, y es un individuo que tiene que tener visión de futuro. O sea, no solamente la visión debe tener la alta gerencia en cuanto a organizar visión, misión y todo lo que es la cultura de la empresa, sino el gerente financiero debe tener la visión proyectada hacia un futuro sobre el crecimiento o la maximización o potencialización de las acciones en cuanto a su valor nominal. Ahora, de manera que el análisis financiero no solamente tiene que ver con contabilidad, tiene que ver también con distribución, tiene que ver también con insumos, tiene que ver con procesos, tiene que ver con producción, tiene que ver con cobranza, tiene que ver con venta, tiene que ver con promoción o publicidad, tiene que ver con distribución. O sea, es una interrelación entre los diferentes departamentos que componen la organización,
Y toda esta estructura organizacional, toda esta interacción es que da como resultado la foto, que no es más que el análisis, la foto de la organización o de la empresa, que no es más que el análisis financiero plasmado en números, ¿no? y resultados. Ahora, señores, hay ciertas dificultades muchas veces que se presentan en las organizaciones con los socios y con los directivos de la empresa. Y estas dificultades tienen que ver precisamente con el desarrollo y el crecimiento de la organización. Ahora, la empresa tiene muchas veces dificultades de caja, o sea, en cuanto a la recesión del cash flow, dificultades con tesorería y todo este proceso operativo, el gerente financiero tiene que inmiscuirse y determinar por qué estas dificultades, por qué no están llegando los fondos como se planificaron, o sea, qué decisión se debe tomar para que los fondos fluyan de la forma que se planificó. De manera que esto es importante en aquellas grandes empresas, mega empresas, empresas internacionales, o sea, toda la interrelación que tiene el director financiero con los diferentes departamentos, no solamente de la corporación o de la empresa matriz, sino también de las empresas subsidiarias, que son diferentes extensiones de la empresa matriz que están en diferentes partes del mundo, o en Asia, o en América del Sur, o en el Caribe, o en Europa, en España, etcétera, etcétera. Y los directores financieros tienen que relacionar su capacidad operativa o su capacidad de maniobra con este tipo de decisión también de las empresas subsidiarias que tienen que reportarle al administrador financiero, o sea, si la planificación financiera se está cumpliendo, cuál es el flujo de efectivo diario, o si es semanal o si es diario, o sea, cuál es el ingreso, cómo están las cuentas de banco, cuál es la proyección que se tiene para poder recuperar efectivo, o sea, cuál es el cash flow y los fondos proyectados, cuáles son los diferentes ratios de acción, y los ratios no son más que aquellas razones que expliqué antes que tienen que ver con la rentabilidad de la organización. Y la gestión financiera, o sea, ¿qué influye la gestión financiera dentro del contexto del director financiero? O sea, la responsabilidad de mantener unas finanzas en orden. La empresa debe ser responsable, o sea, responsable permanente de las diferentes áreas de la organización dentro del contexto de implantar diferentes fuentes de financiamiento para que la organización esté apalancada y pueda obtener los recursos que necesita dentro del contexto de corto, mediano o largo plazo. Es importante también que se tome en cuenta, o sea, los directivos, todos aquellos directivos de la organización tienen que tomar en cuenta el dominio de las herramientas financieras que le ha dado la alta gerencia o un consejo de administración, para que esto sea responsabilidad exclusiva de ellos, y que todas estas situaciones de turbulencia o de vulnerabilidad o de volatilidad que se presentan dentro del contexto de la finanza, o sea, no es que no compartan la responsabilidad, pero son los responsables directos de que esto no suceda. O sea, ellos tienen que asumir, en otras palabras, los riesgos, aplicando una buena administración de riesgos al proceso financiero operativo de la organización, para que ese resultado o esa fotografía que les hablé en principio se plasme de manera rentable, que se incluya todas las utilidades, o sea, netas, para distribuir dividendos a los accionistas, y si los accionistas reinvierten las acciones, que estas acciones se capitalicen o que estas acciones se apalanquen. En la medida que las acciones estén apalancadas, en esa medida la organización tendrá un futuro promisorio, un futuro lleno de éxito en cuanto a su proyección financiera, porque los grandes inversionistas y los accionistas de acciones comunes o de acciones preferentes o de bonos, etcétera, etcétera, lo que ellos, cuando
quieren invertir en una organización, lo primero que piden son los estados financieros, y estos estados financieros son auditados. Estos estados financieros se le aplica razones financieras para determinar si estos estados financieros están acorde con la industria del cual les hablé al principio del webinar. Así que para concluir, espero que este webinar sea de utilidad para ustedes, y estoy abierto a cualquier aclaración, a cualquier duda que haya surgido en el contexto del análisis de los estados financieros. O sea, qué son, para qué sirven, o sea, cómo debe el administrador financiero planificar, cuáles son las decisiones a tomar en estos tipos de análisis, cuáles son los retos que tiene por delante el administrador financiero dentro del contexto de su responsabilidad. O sea, es posible que mediante los estados financieros se conozca la salud financiera de la organización, y como estamos en época de coronavirus, de pandemia, que a estos estados financieros no le vaya a dar el COVID-19, porque entonces esto sí sería desastroso. Que estos estados financieros, o sea, que el director financiero pueda ser capaz de saber de cómo deben los estados financieros proyectarse dentro del contexto de futuro y desarrollarse. O sea, cuáles son las posibilidades que tienen los estados financieros de sobrevivir al futuro conjuntamente con la organización per se o la organización como tal. Así que reitero que este webinar sea de su agrado. Así que en esta semana vimos el análisis de estado financiero. Más adelante vamos a ver qué otro webinar. En fin, que todos los jueves vamos a estar proyectando webinar con relación a la sesión que le toque a ustedes o la clase correspondiente a la semana susodicha, ¿no? Así que espero que esto haya sido de su agrado. Le deseo lo mejor a todos, muy buena suerte. Muchas gracias.